Nuestra iglesia, la Capilla de la Roca, tiene como propósito glorificar a Dios. Y glorificamos a Dios por medio de adorarle, por medio de crecer en su palabra y también por medio de proclamar su evangelio en todas las naciones de la tierra. Cada vez que nos reunimos, eso es lo que vas a escuchar, la proclamación de las Escrituras para tu salvación y para tu santificación. Tal vez en ciertas ocasiones no va a ser lo que tú quieras escuchar, pero es lo que necesitas para tu alma. Porque antes que perderse, lo más importante es que escuchemos y obedezcamos la palabra de Dios. Saber que tú seguirás siendo miserable si es que no rindes por completo tu vida en adoración al Señor Jesucristo, es terrible. Tu hambre, tu sed espiritual no serán satisfechas sino hasta que estés en el Señor Jesucristo. No hay otra esperanza, ese es el evangelio y ese es el mensaje que proclamamos en nuestra iglesia. Y también como iglesia hemos definido 9 ministerios, 9 elementos, aspectos esenciales de nuestra vida y aquello por lo cual deseamos ser conocidos. Y solamente les voy a enumerar: la adoración congregacional, en segundo lugar, la proclamación de la palabra de Dios, en tercer lugar, la oración, 4, el discipulado, 5, la vida en comunidad, es decir, la comunión entre los hermanos, 6, la generosidad, dar más allá de nuestras fuerzas, 7, la misericordia a los necesitados, 8, la obediencia al liderazgo bíblico y finalmente, en noveno lugar, pero no por eso menos importante, y es en lo que nos vamos a concentrar ahora, está la prioridad del alcance misionero a las naciones. Espero que ya para este tiempo, para este momento en la historia de nuestra iglesia, tengamos claro que el deseo del corazón de Dios es su propia gloria. El anhelo del corazón de Dios es su propia gloria, que su nombre sea magnificado, sea adorado, sea alabado en todas las naciones. Isaías 48:11 dice así, o del 9 al 11 dice así: por amor de mi nombre, eso dice Dios, por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a la plata, te he escogido en horno de aflicción, por mí. Por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Porque Él difiere su ira, porque Él salva por amor de sí mismo. Por amor de sí mismo y para su propia gloria. Eso no quiere decir que Él no ama al ser humano. Él ama al ser humano. Es su creación, por supuesto, y lo ha hecho a imagen y semejanza suya. Pero el propósito final, el fin último de Dios en la salvación del ser humano, en las misiones, es que Él lo hace por sí mismo y para su propia gloria. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, hallamos estas palabras en Efesios 1, 4 al 6, dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La salvación, nuestra elección, nuestra adopción, nuestra redención en Cristo y todo lo que leemos aquí, lo hizo Dios para alabanza de la gloria de su gracia. Y debido a que nuestro Señor Jesucristo no es magnificado, no es adorado, no es alabado en todas las naciones,
es que nosotros tenemos que seguir proclamando el mensaje del Evangelio a cada criatura para que cada vez haya más y más adoradores de Dios. Uno de los grandes salmos misioneros en el Antiguo Testamento, tal vez el más grande de todos, es el Salmo 67. Y ahí es donde vamos a ir. Salmo 67, un salmo que va totalmente en contra del sentimiento humano. En este caso, este es un salmo que va en contra del egocentrismo de Israel. Porque Israel pensaba que ellos eran personas especiales a los ojos de Dios, mejores que cualquier otro. Por lo menos, mucho más que los paganos y los bárbaros alrededor, porque ellos eran el pueblo escogido, el pueblo especial, el pueblo favorito de Dios. Y este Salmo 67 va totalmente a confrontar esa idea, ese egoísmo, ese egocentrismo, ese etnocentrismo de Israel. El estribillo del Salmo 67, que se repite una y otra vez en este Salmo y también en nuestros oídos, porque lo hemos dicho durante todo este mes, es este. El Salmo 67:3 dice que todos los pueblos te alaben. Eso va en contra del egoísmo de Israel. Que todos los pueblos, que todas las naciones te alaben. Así que vamos a leer este Salmo 67 y ver qué verdades importantes tiene para nuestra vida como iglesia. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. En primer lugar, quiero que ustedes noten la motivación en las misiones. Y para ver esa motivación tenemos que regresar hasta el libro de Génesis. Génesis es el libro del principio, de los orígenes. Y para entender el plan global de Dios, necesitamos comprender Génesis muy bien. Porque es el inicio de todo. Es el inicio de la creación del hombre, del matrimonio, del pecado, de la salvación, del gobierno y de muchas otras cosas más que se narran en ese libro. En Génesis 1 y 2 vemos la creación de todo el universo. Vemos la creación del ser humano, hombre y mujer, a imagen de Dios. En Génesis el capítulo 3 vemos la entrada del pecado en el mundo. Entró por un hombre, entró por Adán, y por medio de ese pecado entró la muerte también a todo el mundo. Eso es Génesis 3, la maldad, la desobediencia, el castigo, el juicio de Dios. Las consecuencias son desastrosas, el hombre va empeorando cada vez más, de tal forma que cuando llegamos a Génesis 6, Dios dice: me arrepiento de haber creado al ser humano. Así que voy a enviar mi juicio, el diluvio. Capítulo 6, 7, 8, 9 es el diluvio de Dios sobre la humanidad. Porque Él dice: es suficiente, la iniquidad del hombre es mucha, voy a castigarlos, voy a enviar mi juicio. Pero en su gracia, Él salva a una familia. ¿La familia de quién? De Noé. 8 personas en total, con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. El mundo entero es sepultado bajo las aguas del diluvio, pero Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Él lo rescata, hace su pacto con Noé. Y si continuamos avanzando y llegamos a Génesis 11, nos indica
que en realidad el problema está en el corazón del ser humano. Porque a pesar del diluvio, a pesar de ese desastre, ese cataclismo, a pesar de todo lo que Dios ha hecho, el hombre sigue portándose mal. El hombre sigue desobedeciendo. En Génesis 11 tenemos la Torre de Babel, porque el hombre dice, voy a engrandecerme, voy a tener un nombre como el nombre de Dios. Dios no importa, lo más importante es el ser humano. Así que Dios envía un segundo juicio. ¿Cuál es ese juicio? ¿Recuerdan? Génesis 11, la Torre de Babel. Vamos a hacernos un nombre, construyamos una torre que llegue hasta el cielo. Y Dios desciende, destruye esa torre y confunde su idioma. Y ese es el inicio de los diferentes idiomas. Así que todos estos son esparcidos por el mundo y las naciones son creadas. Génesis 10 es un capítulo repleto de nombres. Este capítulo 10 se conoce como la tabla de las naciones. Cuando leo uno Génesis 10 es la tabla de las naciones. Y al final, en el versículo 32, Génesis 10, 32, dice así: estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. ¿Te has puesto a pensar entonces que todas las naciones y todos los idiomas que hay en el mundo son consecuencia del juicio de Dios en Babel? Pero a partir de Génesis 12, comenzamos ahí a captar el plan increíble de salvación de Dios. Porque en Génesis 12, Dios llama a un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre? Abraham. ¿Y qué le dice? Vamos a leerlo en Génesis 12, del 1 al 3. Lo leímos también la semana pasada, pero es muy importante. Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti. Y más adelante le dice: en tu simiente voy a bendecir ¿a quiénes? A todas las naciones, a todas las etnias, a todos los clanes, a todas las familias de la tierra. Entonces, la división del mundo en naciones, en etnias, es consecuencia del pecado. Pero el plan de redención de Dios incluye bendecir a todas esas naciones esparcidas en el mundo por medio de la simiente de Abraham. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Jesucristo. Lo que está haciendo Dios es congregar para sí mismo un pueblo de todas las naciones de la tierra. Dios prometió bendecir a Abraham para que él sea de bendición para las naciones. Todas las familias de la tierra serán benditas por medio de la simiente de Abraham, y por eso es que nos emocionamos. Por lo menos un judío creyente se emociona cuando lee las primeras palabras del Nuevo Testamento. En el Evangelio de Mateo comienza diciendo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Es decir, simiente de Abraham. En él serán benditas todas las familias de la tierra. Pablo dice lo mismo en Gálatas 3. Vamos un momento ahí, Gálatas 3, versículo 13. Gálatas 3, 13 y 14.
Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esta bendición de Abraham llega a todas las familias de la tierra por medio de Jesucristo, y cuando creemos en Él, porque es por fe, recibimos también la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cualquier persona de cualquier lengua, tribu, linaje, nación, etnia, que pone su fe solo en el Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma, se convierte en heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, es decir, hijos de Abraham, y herederos según la promesa. Entonces, creo que era necesario poner todo este fundamento. La motivación para las misiones es un principio muy claro en las Escrituras. Somos todos nosotros bendecidos por Dios para bendecir a las naciones para la gloria de Dios. Otra vez, todos los que somos creyentes somos bendecidos por Dios. ¿Cómo nos bendice? Con la salvación, para que nosotros seamos de bendición también y bendigamos a las naciones de la tierra para la gloria de Dios. Abraham fue escogido con ese propósito. Te bendeciré y serás bendición, le dijo Dios. Israel fue escogido con ese propósito. Isaías dice que Israel es luz para las naciones. Dios lo escogió para que sea su pueblo, lo bendijo, lo rescató de la esclavitud para que sea bendición. Y exactamente lo mismo ocurre con la iglesia de Jesucristo. Cristo compró a la iglesia con su propia sangre. Nos amó tanto que Él dio su vida en el Calvario, en la cruz, llevando nuestro pecado. Él sufrió nuestro castigo. Él fue hecho maldición, como acabamos de leer en Gálatas, por nosotros. Fue sepultado, pero en la mañana del tercer día Él resucitó. Y Él está vivo. Y Dios le hizo Señor de señores, Rey de reyes. Y todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Y Dios lo bendice. ¿Cómo nos bendice Dios? Con el perdón de nuestros pecados, con gozo eterno, con paz con Dios, con vida eterna, con el cielo, con la reconciliación con Dios, con su adopción como hijos, con el Espíritu Santo que nos da para morar en nosotros y muchas cosas más. Dios nos bendice en Cristo Jesús. Y en esa condición de seres humanos bendecidos por Dios, es que nosotros tenemos que bendecir a los demás. Es decir, esta condición, este estatus que tenemos como pueblo de Dios, como hijos de Dios, es la que debe impulsarnos hacia las misiones para bendecir a otros. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, hagamos nuestra la oración del Salmo 67. Salmo 67, versículos del 1 al 3. Muchos eruditos piensan que es una oración a Dios. Mira esta oración, Salmo 67, del 1 al 3. Dios, tenga misericordia
de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Dios bendijo a Abraham para que él sea de bendición. Dios bendijo a Israel para que ellos sean de bendición. Y Dios bendice a la iglesia con su salvación para que seamos de bendición. Que esta sea nuestra oración. Señor, bendícenos. ¿Para qué? Para que en toda la tierra sea conocida tu salvación. Estos primeros versículos, el escritor está pidiendo la gracia de Dios. Está pidiendo el favor de Dios sobre su propia vida, porque esa es nuestra necesidad más profunda. Aquí el salmista está pidiendo que Dios satisfaga nuestra necesidad más profunda. Somos pecadores y necesitamos cada momento de nuestra vida la gracia de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios. Al levantarte cada mañana de tu cama, no pienses que lo mereces. No pienses que mereces levantarte y estar vivo. No pienses que, bueno, hoy día voy a ser muy productivo. Hoy día voy a hacer todas estas cosas para el Señor. No pienses en todas las actividades que tienes que hacer. Lo primero, ¿qué es? Apenas te levantas, apenas abres los ojos. Gracias, Señor. Y sigo necesitando tu gracia para hoy día también. Señor, ayúdame. Gracias por un día más de vida. Te necesito hoy también. Dame tu misericordia hoy también, porque sin ti soy nada. Esa es nuestra, o debe ser nuestra oración. Mira las 3 peticiones del salmista. Primera petición, que Dios tenga misericordia de nosotros. Segunda petición, que Dios nos bendiga. Y tercera, que Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Están juntas estas 3. Y nota una cosa importante, son peticiones comunales, son peticiones corporativas. Nota ahí el nosotros. Que tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es la iglesia junta, reunida, orando a Dios y pidiendo su bendición sobre nuestra iglesia, sobre nuestra congregación. Nos acercamos juntos a ti y rogamos tu misericordia sobre nuestras vidas. ¿Qué significa misericordia? Significa compasión. Significa, Señor, no nos destruyas. Sí, sabemos que lo merecemos, pero ten misericordia de nosotros. Sabemos que somos malos, somos pecadores. No vivimos a la perfección como tú quieres. Todos los días pecamos. Merecemos tu castigo, pero tú enviaste a Cristo. Él murió por nosotros, así que, Señor, ten misericordia, ten compasión. No nos destruyas, porque Él nos ha redimido, Él nos ha rescatado, Él nos ha hecho tus hijos. Él nos ha prometido que si nosotros confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero no solamente ten misericordia, no solamente no nos destruyas, sino... ¿cuál es la segunda? Bendícenos. ¡Qué atrevimiento, Señor! ¿Qué tal atrevimiento? Porque no es solamente no nos castigues, sino haznos bien. Eso significa bendecir. Haznos bien. Indudablemente, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento y las promesas que Dios le hizo a Israel, la bendición de Dios incluye la prosperidad material también. Es lo que el pueblo está pidiendo. Israel es lo que está pidiendo. Señor, bendícenos, Señor, prospéranos. Sin embargo, ese no es el énfasis aquí.
porque está pidiendo en primer lugar misericordia. Y luego en tercer lugar está diciendo, míranos con agrado, que tu rostro resplandezca. Y en medio de esas dos dice, bendícenos. Y sí, incluye la prosperidad material, pero el énfasis no es ese. Lo que está diciendo es, Señor, míranos con agrado. Señor, sonríenos. Que no haya nada más importante para cada uno de nosotros que decir esto: Señor, quiero agradarte, quiero complacerte, Señor, quiero obedecerte con alegría, quiero glorificarte con todo lo que tengo, quiero que cada acto, que cada pensamiento, que cada decisión, que cada emoción que yo tenga, tú me mires y sonrías, que tu rostro resplandezca sobre nosotros. ¿Te das cuenta? Esta oración no es bendíceme, dame dinero, dame prosperidad, dame éxito, sino que más bien es un ruego desde lo más profundo de nuestro corazón para satisfacer nuestra más grande necesidad. Señor, por favor, quiero estar bien contigo. Cuando tú me mires y mires mi conducta en Cristo Jesús y mires todo mi ser en Cristo Jesús, te agrades de mí. Y esa es la más grande bendición de nuestras vidas. Ten misericordia, bendíceme, bendícenos y sonríe sobre nosotros. Que tu rostro resplandezca cuando miras a nuestra iglesia, a nuestra congregación. Y eso es lo que debe motivarnos a las misiones. Porque si yo quiero hacer todo lo que le agrada a Dios, entonces quiero ir a las naciones para predicar de Dios. Quiero darles a las tribus del mundo el evangelio, para que ellos también experimenten esa misma satisfacción, ese mismo gozo. Por eso termina en el versículo 3, que todos los pueblos te alaben, Dios. Que todos te alaben. Así que lo que nosotros tenemos, ese favor, esa misericordia, esa bendición, que todos lo tengan. No somos egoístas, no somos egocéntricos. No queremos la salvación, no queremos la palabra, no queremos el Espíritu solo para nosotros, sino bendícenos. Versículo 2, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, y que todos los pueblos te alaben. Que ellos tengan lo mismo que nosotros tenemos y te glorifiquen. Ese es el propósito de las misiones. En segundo lugar, escucha bien, este es el punto central. El propósito de las misiones, entonces, no es simplemente que tú seas salvo o que tú tengas tus pecados perdonados, que tú vayas al cielo. Esas son bendiciones extraordinarias, preciosas, invaluables, pero el propósito principal por el cual Dios te salva, te bendice, es para que tú seas de bendición a otros. Nota ahí 4 verbos principales del deseo de Dios para las naciones. Miren el versículo 2, que sea tu camino conocido. Conocido. Mira también en el versículo 3, ¿qué es lo que él desea? Desea ser alabado. Que te alaben los pueblos. Entonces, que te conozcan. En segundo lugar, que te alaben. Mira el versículo 4 ahora. Alégrense y gócense las naciones. Que se alegren en ti, que se deleiten, que se complazcan en ti. Y mira, otro verbo más en el versículo 7 al final. Bendíganos Dios y témanlo. Todos los términos de la tierra. Que Él sea conocido, que Él sea alabado, que la gente se goce en Él y que sea temido en todas las naciones. Ese es el deseo de Dios. Y ese debe ser nuestro deseo
también. Y lo que esto significa en este contexto es que los gentiles, los paganos, aquellos que están fuera de Israel, que te conozcan, que tu camino de salvación sea conocido entre los hititas, entre los cananeos, entre los asirios y hasta lo último de la tierra. Su redención en Cristo es gloriosa y no puede ser confinada a un solo grupo étnico. No puede ser que solo Israel, sino todas las naciones. No puede ser que solo nuestra iglesia. No puede ser que solo nosotros. Debe ser proclamada a todos. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Cómo nos ha bendecido Dios? Con su salvación, pero también nos ha dado recursos, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha dado hombres y mujeres de fe, maduros en la fe. Nos ha dado muchas cosas, así que no podemos estar inactivos, sino tenemos que administrar bien lo que Él nos ha dado, usándolo para satisfacer, sí, nuestras necesidades, pero nuestras necesidades temporales y locales, pero no solo eso, sino principalmente las necesidades de las naciones. Así que, Iglesia, Capilla de la Roca, levanta tus ojos y mira que los campos están blancos para la cosecha. Tenemos que bendecir a otros con lo que Dios nos ha dado. Que todos los pueblos te alaben, que se gocen en ti, alégrense las naciones. Y mira un momento esas palabras ahí en el versículo 4. Alégrense y gócense las naciones. Todos aquí tenemos familiares y tenemos amigos y vecinos, seres queridos que se están perdiendo sin Cristo. Se están yendo al infierno. ¿Tú sientes compasión por ellos? Hay un coro que dice, si sientes compasión por tus amigos, entonces háblales de tu Señor. ¿Sientes compasión por ellos? Se están yendo al infierno. ¿No anhelas que ellos tengan una relación con Dios por medio de Jesucristo? Para la salvación de su alma y para que tengan la felicidad verdadera, que se alegren y se gocen las naciones en Él. Yo quiero que sean felices y solamente lo van a hacer cuando tengan a Cristo. Nada más. Mientras ustedes continúen, esto es lo que el salmista está diciendo a las naciones, mientras ustedes continúen adorando a Moloc, a Baal y a cualquier dios falso, no van a ser felices. Podrán sentir placer por algún momento, pero no van a ser verdaderamente gozosos. Por eso, que todos los pueblos te alaben. Mientras sigamos hoy adorando al sexo, al dinero, al entretenimiento, al poder, no vamos a ser felices. Al trabajo, a la televisión, al cine, di lo que quieras. No vamos a ser genuinamente felices. Más bien, dice que tu supremacía sea reconocida en todas las familias de la tierra y cuando eso ocurra, alégrense y gócense las naciones, porque ahí está la verdadera felicidad. Que tu nombre sea temido, que tu nombre sea glorificado, que se deleiten en ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira la razón en el versículo 4. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones de la tierra. Porque tú algún día juzgarás y porque tú
guías. Dios es un Dios justo, por lo tanto, Él no puede pasar por alto el pecado. Él va a castigar el pecado. Él no es parcial, es imparcial. Llegará el día en que juzgará a las naciones con equidad, como dice el Salmo. No puedes burlarte de Él, no puedes manipularlo, no puedes sobornarlo en el día del juicio delante de Él. Toda boca se cerrará, nadie podrá hablar, nadie podrá defenderse y Él dará su veredicto. Y el estándar será el mismo para todos. ¿Cuál es el estándar? La perfección y santidad absolutas. Ese es. Y eso es lo que Él demanda. Y si tú quieres gozar para siempre de la eternidad con Dios, debes alcanzar ese estándar que Él demanda. Cristo dijo, sed santos así como yo soy santo. Él dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Y si tú no alcanzas esa medida que Dios ha puesto, serás lanzado al lago de fuego. Serás lanzado al infierno. Ahora, no vayas a tratar de alcanzar esa santidad por tu propio esfuerzo, porque nunca lo vas a lograr. Jamás lo vas a alcanzar. Por más que te esfuerces, nadie puede ser salvo por sus buenas obras. Tu única esperanza es confiar en aquel que sí vivió una vida perfecta y que luego murió en la cruz por tus pecados. Y ese es el Señor Jesucristo. Y lo maravilloso es que Él ya pagó el castigo, ya sufrió por ti, y si tú hoy día te arrepientes de tus pecados y lo recibes en tu corazón, confiando en Él, Dios te perdona y eres salvo y tienes vida eterna. Pero también que las naciones lo alaben, no solamente porque Él juzgará a los pueblos con equidad, sino porque dice que Él pastorea las naciones en la tierra. Eso significa Él es soberano, Él guía la historia. Él gobierna al mundo de acuerdo a su poder. Dios es el único Dios verdadero, es soberano, es justo, es amoroso, se ha revelado por medio de Jesucristo y por eso que todos los pueblos le alaben, porque Él lo merece. Porque Él es el dueño, porque Él es el Señor, porque Él es el amo y es el juez de vivos y muertos. Y no hay una causa más grande en todo el universo. Y finalmente, ¿cuál es el resultado de las misiones? ¿Cuál es el resultado de las misiones? Algunos comentaristas expresan confusión cuando llegan a los versículos finales. Porque algunos dicen, parece que estos últimos dos versículos, versículo 6, no tienen nada que ver con lo que el salmista ha estado diciendo hasta ahora. Mira el versículo 6, dice, la tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Qué significa eso? ¿La tierra dará su fruto? ¿Qué tiene que ver con conocer a Dios? ¿Qué tiene que ver con las misiones? Mucho, porque que la tierra dé su fruto era la señal de la bendición de Dios. ¿Te das cuenta el ciclo? Dios nos bendice para que nosotros podamos bendecir a las naciones y al final el propósito de Dios se cumplirá. ¿Y cuál es el propósito de Dios final? ¿Cuál es la consecuencia de las misiones? ¿Cuál es el resultado final? Que toda la tierra será bendita y que la gloria de Dios cubrirá la tierra como cubren las aguas el mar. No solamente Dios nos ha bendecido hasta ahora, sino que lo continuará haciendo. Y por medio de nosotros serán benditas otras naciones también, por medio del evangelio que nosotros le prediquemos. Y al final toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Es lo que dice en el versículo 6, la tierra, mirando el futuro, mirando el reino eterno, la tierra
dará su fruto, será bendita. Nos bendecirá Dios. Sí, ya nos bendijo con la salvación para que bendigamos, pero nos bendecirá plenamente en el futuro. El Dios nuestro lo continuará haciendo hasta el fin. Nos dará comida, nos dará trabajo, nos dará madurez espiritual, nos dará salud. Eso solamente demuestra su bondad y su misericordia. Moriremos, pero finalmente llegaremos al reino eterno con bendiciones inconmensurables y alegría por siempre. Al final del Salmo 16 dice: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y eso es lo que está prometiendo este mismo versículo 6. No vivimos para trabajar, no vivimos para divertirnos, no vivimos para sentirnos bien, no vivimos para satisfacer nuestras necesidades, no vivimos para satisfacer las necesidades de nuestra familia, no vivimos para tener un ministerio en la iglesia. Estamos aquí en la tierra y hemos sido bendecidos por Dios con su salvación para llevar su gloria a las naciones y que ellos también se gocen en Él para la gloria de Dios. Esa es nuestra misión. Mire el último versículo. Por si no lo hemos entendido, aquí lo resume todo. En esta frase: bendíganos Dios. Otra vez: Señor, bendícenos. Pero ese no es el fin. Tantas iglesias hoy en la cristiandad: Señor, bendícenos. Señor, danos prosperidad, danos dinero, danos salud. Ese no es el fin. Sí, bendícenos Dios. Y ese "y" significa para que, como consecuencia de esa bendición que tú nos vas a dar, témanlo todos los términos de la tierra. En consecuencia, como tú nos bendices, que podamos compartir eso con los demás y que todas las naciones de la tierra te teman. Así que no seamos egocéntricos, no pensemos solamente en nosotros. No les neguemos la oportunidad de conocer a Cristo a otras personas por medio de nosotros. Es decir, no sellemos nuestros labios, sino más bien hablemos de Cristo, compartamos el Evangelio, no seamos mezquinos, quedándonos callados. No seamos mezquinos en sostener misioneros. Más bien, levantemos los ojos, miremos las naciones que están listas para la siega. Sí, habrá fruto, pero ¿cómo lo cosecharemos y cómo disfrutaremos de él si no vamos? O si no enviamos obreros a la mies. Dios dijo: orad que Dios envíe obreros a su mies, porque la mies es muy grande, pero los obreros son pocos. Y esa es una verdad, los obreros son pocos. Pero hay obreros que Dios levante de nuestra propia iglesia, hombres y mujeres que quieran compartir ese mensaje en otras naciones. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de este salmo. Bendícenos para bendecir. Pero Señor, que no lo entendamos mal. Que no lo entendamos como otros lo entienden. Señor, bendícenos con tu misericordia. Bendícenos con tu gracia. Bendícenos con tu salvación.
Bendícenos con madurez espiritual, con gozo, con paz, para que nosotros podamos bendecir a otros también con esa salvación y con ese gozo y con esa paz que solamente hay en ti. Que todos los pueblos, oh Dios, te alaben. Alégrense y gócense las naciones por el mensaje que tú nos has dado a conocer a nosotros y que tenemos la responsabilidad de llevarles a ellos también. Señor, guíanos a ser una iglesia misionera, una iglesia que no está enfocada solo en sí misma, que no seamos egocéntricos, sino más bien generosos, dadivosos, que enviemos dinero, que enviemos oraciones, que enviemos gente al campo misionero para que más y más te conozcan. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Guíanos en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.